Buenas tardes, mi nombre es Teresa Galo y les voy a hablar sobre los métodos de control y detección de errores. En una transmisión de datos digitales viene dada por un byte que contiene 8 bits. Para evitar errores existen diferentes métodos de verificación que veremos a continuación. En los métodos de control y detección de errores, la codificación binaria es de gran utilidad práctica en dispositivos electrónicos como ordenadores, donde la información se puede codificar basándose en la presencia o no de una señal eléctrica. La verificación de errores se ha perfeccionado mejores sistemas de detección de errores mediante códigos denominados códigos de autocorrección o códigos de autoverificación. En la verificación de paridad tenemos que es a veces denominada VRC o verificación de redundancia. Es uno de los mecanismos de verificación más simples. Solo consiste en agregar un bit adicional a un cierto número de bits de datos denominado palabra código. A continuación vemos que tenemos el bit de paridad agregado y abajo podemos ver que se verifica que hay un error. Sin embargo, si dos bits o un número de par bit cambia simultáneamente mientras se está enviando la señal, no se habría detectado ningún error. Esto implica una desventaja en este uso de verificación. Seguimos con la verificación de redundancia longitudinal. Esta no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit de paridad en un grupo de caracteres. A continuación lo mostramos. Y aquí se puede observar la verificación de redundancia longitudinal. Ahora hablaremos de la redundancia cíclica. Es un método de control de integridad de datos de fácil implementación. Es el principal método de detección de errores utilizado en las telecomunicaciones. Consiste en la protección de datos de bloques denominados tramas. A cada trama se le asigna un segmento de datos denominado código de control, al que se denomina a veces FCS, secuencia de verificación de trama. Aquí podemos ver. El concepto de CRC consiste en tratar las secuencias binarias como polinomios binarios denotando polinomios cuyos coeficientes se correspondan con la secuencia binaria. Continuamos viendo las aplicaciones prácticas, cómo van sacando la cuenta, verificando datos para la redundancia cíclica. Aquí vemos todo el ejemplo. Vamos ahora con la compresión de datos. Esto consiste en reducir el tamaño físico de bloques de información. Un compresor se vale de un algoritmo que se utiliza para optimizar los datos al tener en cuenta consideraciones apropiadas para el tipo de datos que se van a comprimir. Por lo tanto, es necesario un descompresor para reconstruir los datos originales por medio de un algoritmo opuesto al que se utiliza para la compresión. Aquí vemos que el método de compresión depende intrínsecamente del tipo de datos que se van a comprimir. No se comprime una imagen del mismo modo que un archivo de audio. Tenemos la caracterización de la compresión. Se puede definir por el factor de compresión, es decir, el número de bits de la imagen comprimida dividido por el número de bits de la imagen original. Y varias características. Los tipos y métodos de compresión, la compresión física y lógica. La compresión física actúa directamente sobre los datos, por lo tanto es cuestión de almacenar los datos repetidos de un patrón de bits a otro. Y la compresión lógica se lleva a cabo por razonamiento lógico, al sustituir esta información por información equivalente. La compresión simétrica y asimétrica se utiliza el mismo método para comprimir y para descomprimir los datos. Cada operación requiere la misma cantidad de trabajo y se utiliza en general en la transmisión de datos, este tipo de compresión. Vemos que la compresión asimétrica requiere más trabajo. La compresión con pérdida, a diferencia de la compresión sin pérdida, elimina información para lograr el mejor radio de compresión posible, mientras mantiene un resultado que es lo más cercano posible a los datos originales. Por ejemplo,
vemos ciertas compresiones de imágenes de sonido, de MP3 o podemos ver que a medida que vamos comprimiendo una imagen o un video, sonido, cada vez se van perdiendo bits y por esto la calidad de la imagen o del sonido se va perdiendo a medida que se va reduciendo. Vamos a definir algunos puntos que hemos tratado en el video. Podemos decir que un bit o dígito binario es la unidad más pequeña de información de una máquina. Un byte es una unidad de datos que suele ser de 8 bits. También podemos decir que un conmutador es un dispositivo que es el punto central de conexión de equipos y otro dispositivo de una red, de forma que los datos pueden transmitirse a velocidad de transmisión completa. Podemos también decir que un dúplex medio es la transmisión de datos que puede producirse en dos direcciones a través de una única línea, pero solo en una dirección a la vez. También podemos definir lo que es el UDP o el protocolo de red para la transmisión de datos que no requieren la confirmación del destinatario de los datos enviados. Bueno, esto fue todo. Gracias.